Y fisiología del corazón. Voy a ir un poco rápido por razón del tiempo. Ya hemos perdido media hora aquí. Aquí ustedes están viendo en verde la silueta cardíaca, ¿no? Para que vean más o menos la posición del corazón. Y a partir de ahí, son múltiples relaciones del corazón con el diafragma, con el mediastino, con los grandes vasos, con la tráquea, en fin, cada una de sus eh, interrelaciones que tiene este órgano tan noble. Y adicionalmente, dándole la vuelta al corazón para conocer cómo es su vascularidad, empezando por las grandes arterias, aorta y vena cava, para poder definir más o menos la proporcionalidad de tamaños tanto de los grandes vasos como de las pequeñas arterias del corazón. Entonces, empezando por la coronaria izquierda, noten ustedes que la coronaria izquierda, si la aorta tiene más o menos un diámetro de 2.5 a 3.5 centímetros de diámetro, las coronarias tienen apenas 4 milímetros de su nacimiento y van adelgazándose conforme se van al y van recorriendo todo el músculo cardíaco. Las dos grandes arterias de la rama izquierda son la arteria descendente anterior, que es la arteria más importante, que vendría a ser la arteria de la vida, y la arteria circunfleja. La arteria circunfleja circunda el corazón en el surco auriculoventricular y da la vuelta hacia la cara lateral y posterior. Luego hay otras ramas de menor importancia, pero ahí vamos a ir mencionando progresivamente. La arteria coronaria derecha es un gran vaso que también en su nacimiento mide entre 4 a 3 milímetros. Tiene ramas importantes como son la rama interventricular posterior y la rama descendente posterior, además de otras como son la rama del nodo sinusal. Ojo, la rama del nodo sinusal. El nodo sinusal es el que marca el ritmo normal del corazón. La rama del cono arterioso, la rama del nodo AB y la rama septal interventricular. Aquí ustedes pueden mirar más o menos cada una de las arterias que irriga realmente, ¿no? Entonces vemos que la arteria coronaria derecha está irrigando la aurícula y orejuela derecha y 3/4 derechos e inferiores del ventrículo derecho. También está irrigando el músculo papilar posterior derecho, también está irrigando y la mitad derecha de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Tenemos también que, como ya dijimos, irriga el nodo sinusal y el nodo AB. Noten ustedes aquí que he dicho mitad derecha de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Ojo, la coronaria derecha. Además de otras ramas importantes como son las ramas derecha e izquierda de las de His, ¿no? Entonces, eso va a tener implicancia cuando una arteria coronaria derecha tenga alguna enfermedad. La coronaria izquierda va a irrigar, claro está, la aurícula y la orejuela izquierda y el tercio izquierdo de la pared del ventrículo derecho. Va a irrigar también el músculo papilar anterior derecho, el músculo papilar anterior izquierdo y los 2/3 anteriores del septum interventricular. Se entenderá que el tercio posterior, que no se ha dicho, está irrigado por la coronaria derecha. Y así es. Entonces, revisada someramente la actividad de la sangre en el corazón, la irrigación del corazón, miraremos ahora un poco de lo que es el sistema eléctrico del corazón. Y aquí en este esquema, lo que nosotros vamos a mirar entonces es el sistema de conducción a nivel auricular. Noten ustedes aquí en 1 el nodo sinusal, luego paso al 6 el nodo AB, y entre 1 y 6, 2, 3 y 4 que se llaman los haces internodales, ¿no? Y cada uno tiene su nombre en particular, pero básicamente es importante que ustedes los conozcan como haces internodales. La conducción nace entonces en el nodo sinusal y se expande por la aurícula derecha hacia el nodo AB
a través de estos tres haces internodales. Y luego se transmite hacia la aurícula izquierda por este fascículo que se llama fascículo de Bachmann, ¿no? Entonces la aurícula derecha se despolariza primero y la aurícula izquierda inmediatamente después. Yendo ya al esqueleto del haz de conducción del sistema eléctrico del corazón, tenemos aquí entonces el nodo sinusal, el nodo AB, los haces internodales, el haz de Bachmann. Luego tenemos, después del nodo AB, el haz de His, tronco, y luego la rama derecha y la rama izquierda, el haz de His. La rama izquierda además se divide en rama anterior y rama posterior. ¿No? Aquí ustedes ven dibujada la rama posterior. Y las fibras pequeñas que son las fibras de Purkinje. Recordar que estos nodos que hemos venido mencionando despolarizan a una frecuencia el sinusal entre 60 y 100, el nodo AB entre 40 y 60, el haz de His entre 20 y 40, y ya a nivel ventricular las fibras de Purkinje despolarizan entre 15 y 20. Cada fibra muscular dentro de la estructura del corazón no es igual, todos son cardiomiocitos, pero no tienen igual funcionamiento. Cada una tiene una subespecialización que hace que sea diferente. Entonces, es así que nosotros tenemos el nodo sinusal con una rápida aumento de la polarización y luego se despolariza inmediatamente. Luego tenemos el músculo auricular, el nodo AB, el haz común y cada una de sus ramas, ¿no? Y todo esto guarda relación con el complejo QRS que nosotros registramos en el electrocardiograma. Entonces, cada potencial de acción refleja la actividad que tiene cada fibra muscular en cada área donde se le ubica. Entrando ya a lo que es el ciclo cardíaco, entonces vamos a mirar aquí primero la etapa de contracción isovolumétrica y luego la expulsión ventricular. En la contracción isovolumétrica, nosotros vamos a tener que el ventrículo se empieza a contraer, pero con misma cantidad de volumen de sangre, tanto en ventrículo izquierdo como en ventrículo derecho. Y para que eso se cumpla, nosotros tenemos que tener las válvulas auriculoventriculares cerradas y las válvulas semilunares aórtica y pulmonar también cerradas. Cuando la presión aumenta tanto en ambos ventrículos, entonces las válvulas semilunares se abren. Es así que entonces empieza a fluir la sangre hacia la arteria pulmonar y hacia la aorta. Las valvas AB permanecen cerradas, pero ya las semilunares se abrieron. Luego vamos a la fase de diástole. En la fase de diástole, las válvulas que se habían abierto, eh, semilunares, se cierran porque la presión intraventricular empieza a caer, se relajan los ventrículos y entonces las válvulas auriculoventriculares cerradas y las semilunares se cierran, como les decía. En la fase del llenado ventricular podemos separar dos momentos. Momento uno en el cual las válvulas auriculoventriculares se abren por simplemente la presión que hay en la aurícula, que ya es mayor que en los ventrículos, por la relajación que tuvieron instantes antes, y entonces se abren las válvulas y la sangre cae de ambas aurículas hacia sus respectivos ventrículos. Válvulas AB abiertas, pero las semilunares permanecen cerradas. Y luego viene lo que se llama el fin de diástole ventricular, que se corona con la contracción auricular o sístole auricular, que completan el llenado ventricular. Las válvulas auriculoventriculares obviamente continúan abiertas para completar el llenado y las válvulas semilunares cerradas. Es así que llegamos a esta gráfica. En esta gráfica es importante para que ustedes entiendan la fisiología de lo que es el sistema cardiovascular. Y entonces nosotros empezamos aquí en este punto D, cuando tenemos baja presión y bajo volumen sanguíneo dentro del ventrículo. Estamos en la fase de diástole, los ventrículos se han relajado completamente, y entonces el ventrículo empieza a llenarse, se llena de sangre, se llena de sangre, se va llenando de sangre,
Poco a poco va aumentando la presión hasta que las válvulas auriculoventriculares se cierran. En ese contexto empieza a contraerse el ventrículo de tal manera que ya no entra más sangre y entonces sube la presión por contracción isovolumétrica hacia este punto. En este punto, la presión intraventricular vence la resistencia de las válvulas semilunares y entonces empieza la expulsión, manteniendo una misma presión, pero ya el volumen va disminuyendo dentro del ventrículo porque ya va siendo expulsado hacia las grandes arterias, aorta en el lado izquierdo y pulmonar en el lado derecho. Y finalmente, nuevamente empieza un nuevo ciclo con la relajación isovolumétrica, cae la presión y los ventrículos están nuevamente vacíos para empezar un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, esta curva de presión-volumen es lo que marca la funcionalidad del ciclo cardíaco. Y ahí estamos entonces en lo que es una introducción al electrocardiograma que se va a aprender en el camino, ¿no? La onda P representa la contracción auricular, el complejo QRS representa la contracción ventricular y la onda T representa la relajación ventricular. Entre el comienzo y la onda P y el comienzo del complejo QRS se llama intervalo PR. Entre el comienzo del complejo QRS y el final de la onda T, acá tienen ustedes, se llama intervalo QT. El segmento ST es la línea que une el complejo QRS y la aparición de la onda T. Aquí en este punto, donde termina el complejo QRS y empieza el segmento ST, se llama punto J, y ahí empieza la repolarización. Y se continúa con la onda T. Es importante saber también que la distancia entre un latido y el otro se llama intervalo RR, y todo eso nosotros vamos a irlo desmenuzando en los cursillos de electrocardiograma. Este es un gráfico clásico del potencial de acción de la fibra muscular cardíaca, de la fibra muscular promedio, donde la fase 0 es la fase de despolarización del músculo cardíaco, de las fibras musculares cardíacas, y en esta fase 0 se caracteriza fundamentalmente porque ingresa abundante cantidad de sodio. Luego, cuando empieza la repolarización, en la primera parte de la repolarización, vamos a ver que sale una cantidad pequeña de potasio a la vez que sigue ingresando sodio. En la fase 2 del potencial de acción de repolarización, empieza a entrar ya más calcio en lugar de sodio, y en la fase 3 del potencial de acción empieza a salir potasio. Es decir, el calcio y el sodio que habían entrado se quedan al interior de la célula para transmitir energía, pero el potasio empieza a salir y continúa saliendo hacia la fase 4 para empezar un nuevo ciclo. Pues todo este intercambio de electrolitos que ocurre en una contracción de una célula muscular cardíaca ocurre en cada instante, en cada segundo, en cada momento, mientras nosotros estamos aquí ahora, por ejemplo, conversando y hablando en esta clase. Aquí una gráfica para mostrarles cómo se produce la contracción de la fibra muscular. Dentro tenemos componentes de actina y de miosina con cabezas de adenosintrifosfato que se unen hacia las cadenas de actina y que cuando gastan energía, entonces hace que se desplace y se deslice la actina sobre la miosina para producir la contracción. Como aquí dice, se activan las cabezas de miosina por hidrólisis del ATP, liberan una molécula de fósforo y entonces se une la tropomiosina y eso van a generar puentes cruzados entre las cabezas de miosina y actina de tal manera que se produce el desplazamiento. Se libera el fósforo inorgánico con un golpe de potencia y van a haber cambios de conformación de la actina que llevan hacia el interior. El ADP se libera y se une con un nuevo fósforo para luego regresar nuevamente a su
forma basal de adenosín trifosfato para nuevamente empezar un nuevo ciclo de contracción de la fibra muscular cardíaca. Sin embargo, es importante saber que las fibras musculares tienen lo que se llama una característica de excitabilidad. Esa característica de excitabilidad hace que existan periodos efectivamente tales en que la célula es excitable, pero también hay momentos en que la célula no va a poder ser excitable. Entonces, el periodo en el cual la célula sí es capaz de recibir una excitación se llama periodo eh, de reposo, y después de vienen los periodos de no excitabilidad que se llaman los periodos refractarios. Los refractarios primero van a ser el periodo refractario absoluto, donde la célula por ningún motivo va a poder ser estimulada con un nuevo eh, impulso eléctrico o lo que fuere para generar una nueva contracción. Es totalmente eh, inerte, podríamos decir así, a un nuevo estímulo. Pero pasado ese tiempo, la célula empieza a entrar a un periodo refractario relativo, en el cual la célula sí pudiera ser excitada, pero todavía está terminando su periodo de repolarización previo. Sin embargo, puede ser excitable y genera un latido que va a ser de un tiempo más largo, porque la célula no está en su capacidad totalmente de ser excitada, y entonces el complejo QRS, que es el más representativo del electrocardiograma, va a cambiar su forma por uno más ancho, debido a que, como ya les dije, toma más tiempo en nuevamente generarse o propagarse ese nuevo estímulo. En los potenciales de acción, eh, ya hemos visto el clásico, pero es importante saber qué pasa con los potenciales de acción de los nodos, sobre todo nodo sinusal y nodo AB. Entonces, vamos a mirar que ya no es tan clásico como el que vimos, y fundamentalmente vamos a tener salida de potasio con ingreso importante de potasio y sodio también, y a su vez ingreso de calcio. Mientras que en la célula normal veíamos que la importante fase de despolarización era por ingreso de sodio, aquí vamos a ver que también ingresa sodio, pero más importantemente entra calcio. Y luego sigue la fase cero, donde se eh, sigue entrando calcio, y luego en la fase 2 y 3, que más o menos se juntan, sale potasio de la célula para continuarse durante la fase 4 y seguir con un nuevo potencial de acción. Es importante recalcar que estas células son súper más excitables y mucho más rápido se despolarizan que las células promedio del músculo cardíaco. Cuando una fibra muscular cardíaca es estimulada, nosotros vamos a tener que, depende del estímulo, noradrenalina o acetilcolina, vamos a mirar que se van a activar circuitos interiores celulares que van a determinar gasto de energía para producir quinasas de proteínas inactivas o quinasas de proteínas activas, que van a hacer que se active el retículo sarcoplásmico. Va a haber un equilibrio entre la función de noradrenalina y acetilcolina, con el consiguiente ingreso de calcio hacia el retículo sarcoplásmico, y ese retículo sarcoplásmico, ese calcio ingresa finalmente al retículo sarcoplásmico, y eso va a ir a estimular la mitocondria, que va a ser la que va a generar la energía para la célula muscular cardíaca. Bien, saliendo de esta parte que es un poco árida, quizás por lo que implica mucho manejo de nivel biomolecular, pasamos ya a cosas más fisiológicas que se dan más que nada en nuestro corazón. Y entonces tenemos aquí el corazón como bomba en todo su ciclo cardíaco. Y aquí tenemos entonces las fases del ciclo, sístole y diástole. Ustedes van a mirar, ya hemos hablado de que en la sístole pues van a abrirse las válvulas
semilunares desde un periodo de contracción isovolumétrica, ¿no? Luego viene la relajación isovolumétrica, donde las válvulas continúa la relajación isovolumétrica y nuevamente las válvulas, eh, perdón, aquí debí decir ventrículo arteriales o semilunares y acá válvulas auriculoventriculares, ¿no? Eso en la parte que más o menos ya habíamos visto en la diapositiva previa de curva de presión-volumen. Luego tenemos que mirar que hay un volumen diastólico final, esto quiere decir volumen diastólico final, y hacia el final de la sístole, cuando el corazón se ha vaciado, ha expulsado su sangre, queda con un volumen residual que viene a ser el volumen sistólico final, después de sístole, ¿no? Entonces, en esta gráfica lo vemos así, y aquí esta gráfica justamente es la misma que habíamos conversado previamente. Pero en esta gráfica de la derecha vamos a correlacionar además no solamente el ciclo cardíaco mismo, sino también vamos a mirar la onda venosa que ocurre, van a aparecer ondas A, ondas C, ¿no? Y vamos a mirar también su correlación con el electrocardiograma y los ruidos cardíacos, ¿no? Ya de esto habíamos mencionado algo aquí, donde al ocurrir la apertura de las válvulas semilunares, se mantiene una presión, pero empieza a caer el volumen diastólico hasta que quede al final el ventrículo ya evacuado con sangre para llegar a lo que es el volumen sistólico final. Noten ustedes su correlación del ciclo, ¿no? Empieza la sístole aquí y el QRS está acá. El electrocardiograma ya está en relajación isovolumétrica y todavía estamos con lo que es el ciclo cardíaco. Estamos en sístole hasta acá todavía. Pero ya el ventrículo se está relajando. Ya empieza a relajarse, el músculo empieza a relajarse hasta que finalmente ya las válvulas auriculoventriculares se abren para empezar un nuevo llenado ventricular que va a llevar a un nuevo ciclo cardíaco. Dos leyes importantes en cardiología, la ley de Frank Starling, es importante recordarla. Aquí en esta gráfica podemos mirar que conforme más se estira la fibra cardíaca, más fuerza voy a tener en el músculo cardíaco y con más fuerza voy a expulsar la sangre. Sin embargo, cuando esa fibra cardíaca pasa un límite, entonces ese límite se vence y la fibra muscular, por más que se estira, ya no va a generar más fuerza, sino que al contrario, al verse vencida, va a quedar con la fuerza mucho más decaída. Entonces, es una ley en la cual nosotros tenemos que saber que a mayor estiramiento de la fibra muscular, mayor fuerza de contracción muscular, hasta un límite. Después del límite, ya eso cae y entonces se pierde presión, se pierde fuerza y la fracción de eyección del paciente disminuye. La otra es la ley de Laplace, en la cual la tensión que ejerce la sangre dentro del ventrículo sobre la pared muscular, a mayor tensión, hace que el ventrículo aumente su masa muscular, ¿no? Entonces, ahí van a ocurrir cambios patológicos que pueden alterar la presión o el radio para aumentar efectivamente tensión de la pared, para reducir el flujo sanguíneo del miocardio y el acortamiento que generalmente invoca una respuesta hipertrófica. Ya dijimos la primera parte, a mayor presión intraventricular, mayor respuesta hipertrófica. Pero lo que aquí dice también es que a mayor presión de la sangre dentro del ventrículo hacia la pared muscular cardíaca, va a hacer que mis vasos sanguíneos sufran más en llevar sangre al tejido cardíaco mismo. Y entonces empieza a producirse, como los vasos son generalmente epicárdicos, están por fuera, coronando al corazón, por eso se llaman coronarias, va a disminuir la presión, la irrigación, perdón, sanguínea en la parte interna del ventrículo, es decir, en la región subendocárdica. Y eso explica los cambios eléctricos que en el corazón van a haber conforme vayamos revisando el electrocardiograma nuevamente. ¿Qué propiedades cardíacas tenemos que saber? Tenemos que simplemente conocer esos términos que para ahora van a sonar raros, pero que
probablemente van a ser parte de nuestras vidas en estas 4 próximas semanas, ¿no? Vasomotropismo es la mayor excitabilidad de la fibra muscular cardíaca en respuesta a un estímulo. Dromotropismo es la capacidad de transmitir o conducir el impulso eléctrico de una célula a otra. En macro, digamos, de aurícula a ventrículo, por ejemplo. Cronotropismo es la propiedad que tiene el corazón de autoexcitarse. Qué tan rápido se autoexcita una propia célula sin que esté en periodo refractario. Es decir, completa su ciclo y se vuelve a excitar y se vuelve a excitar incesantemente, ¿no? Inotropismo es más familiar para ustedes, es la fuerza con la que responde una contracción ante un estímulo. Y esta última, que debe ser mucho más rara, lucitropismo, es la propiedad que tiene el miocardio de relajarse. O sea, qué tan rápido se relaja o qué tan difícil es relajarse. Bien, ¿cómo se regula la presión arterial? La presión arterial tiene varios centros reguladores. No es solamente gasto cardíaco por frecuencia cardíaca. O sea, hay diversos núcleos centrales en la corteza cerebral, en el hipotálamo, en la protuberancia, en la médula y en el bulbo raquídeo, donde se van a encontrar núcleos que generalmente están rostro-ventrolaterales en relación a lo que es el bulbo raquídeo. Y aquí está más descriptivo. Centros mucho más altos que actúan sobre el hipotálamo y a su vez hay una interacción de ida y vuelta entre hipotálamo, respuesta simpática, respuesta vagal y neurotransmisores, ¿no? Y esto a su vez van a actuar sobre los vasos sanguíneos, sobre el corazón mismo, ya sea estimulando la vía simpática o inhibiendo la vía parasimpática, ¿no? Y van a hacer interacción con muchos neuroreflectores que van a tener vías aferentes. Por ejemplo, los vasoreceptores que están en el arco aórtico y en las carótidas, ¿no? Van a generar transmisión de impulsos conforme se vayan dando los cambios en el cuerpo de hipotensión o hipertensión o taquicardia. Y ahí los tienen ustedes en gráfica, ¿no? Los receptores que están a nivel de la bifurcación de la carótida, más que nada hacia la carótida externa y del arco aórtico, ¿no? Que son como los sensores de lo que pasa en el cuerpo, cuando el paciente está hipotenso, cuando el paciente está hipertenso, ¿no? Si, por ejemplo, disminuye la presión arterial, entonces van a tener efecto positivo sobre el gasto cardíaco y sobre la resistencia vascular periférica. O, por el contrario, si uno disminuye el efecto del sensor, el sistema nervioso simpático va a ser el que va a actuar mucho más rápido, activando el sistema justamente nervioso simpático y también el parasimpático para equilibrar las reacciones. Ahí tenemos entonces la presión aórtica, que va a variar también con las maniobras de Valsalva. Por ejemplo, en la fase 1 de Valsalva va a aumentar la presión y cuando uno va ya liberando la maniobra, entonces el paciente va bajando la presión arterial, ¿no? A nivel básicamente aórtico. Y algo similar ocurre con la frecuencia cardíaca. Mientras sube la presión, la frecuencia cardíaca baja y conforme se va nivelando, la frecuencia cardíaca vuelve a ser lo habitual para nuevamente repetir el esquema en la siguiente fase de la maniobra de Valsalva. Los reguladores de presión arterial, como ya dijimos, están a todo nivel del sistema nervioso central, nivel de receptores periféricos, como ya acabamos de ver, y también de quimiorreceptores, ¿no? Y en quimiorreceptores van a ser probablemente los más frecuentes cuando miremos, pues, tanto el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, como el sistema nervioso simpático, ¿no? Una sensación, por ejemplo, detectada de caída de presión va a estimular el seno carotídeo, va a influir sobre los neurotransmisores que van a activar el sistema nervioso simpático como primera respuesta, aumentando la frecuencia cardíaca. Y por aquí
vamos a mirar todo el mecanismo que les venía comentando de los quimioreceptores. Entonces, cuando nosotros, me refiero a mí y los colegas que ahora ya somos médicos, éramos estudiantes como ustedes, nos enseñaban este sistema de renina-angiotensina, nos enseñaban solamente la mitad izquierda, ¿no? Y la mitad izquierda y ni siquiera aquí atrás, sino empezaba aquí con la renina y la renina era hidrolizada hacia angiotensinógeno y el angiotensinógeno a su vez era cambiado hacia angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina 1 la que transformaba en angiotensina 2 y la angiotensina 2 iba a solamente a interactuar a nivel del receptor de angiotensina. No sabíamos que había receptor de angiotensina 1, receptor de angiotensina 2, receptor de angiotensina 1,7 y receptor más, que se llaman así ahora. Y en este receptor de angiotensina 1 se van a dar todas estas series de efectos: vasoconstricción y disfunción endotelial, aumento del gasto cardíaco, aumento de la secreción suprarrenal de aldosterona mediante la elevación regulada de citocromo P11B2, remodelado vascular, que aumenta la rigidez vascular y activación del sistema nervioso central, que produce aumento de hormona antidiurética, hormona adenocorticotrófica, aumenta TSH y aumenta hormona de crecimiento. Por otro lado, el aumento del gasto cardíaco va a aumentar el volumen sanguíneo y va a aumentar la resistencia vascular periférica. Y todo eso nos lleva a aumento de la presión arterial. Entonces, todos estos mecanismos se activan cuando el paciente, por ejemplo, es sensado como si tuviera hipotensión o deshidratación. ¿Cuál es el tratamiento que usamos nosotros acá? Ustedes todavía no ven esa parte, pero se los adelanto un poquito. Tenemos que poner el receptor, el bloqueador de la angiotensina 2, que va a unirse preferentemente al receptor AT1 antes que la misma angiotensina para inhibir todos estos efectos deleterios que van a traer elevación de presión arterial en el organismo. Ahora sabemos, no lo tengo en la gráfica en esta presentación, eh, pero ya sabemos que existe el receptor AT2. El receptor AT2 tiene todos los efectos contrarios que ustedes pueden ver aquí. Y con ello nosotros podemos tener efectos benéficos completamente. Y hay otros receptores también que han aparecido en el tiempo. Y que eso nos va a hacer que nosotros podamos contrarrestar los efectos deleterios del receptor AT1. ¿Están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Ante un episodio de hipotensión, entonces, el riñón va a tener estimulación simpática, va a disminuir la liberación de sal, va a activar la renina y va a hacer que el angiotensinógeno pase a angiotensina 1, que por la enzima convertidora de angiotensina va a pasar a angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a actuar sobre la corteza adrenal, que va a liberar aldosterona con retención de sodio y agua. A su vez va a liberar a hormona antidiurética, va a liberar el mecanismo de la sed, lo cual va a aumentar el volumen. Por otro lado, va a disminuir la actividad simpática y van a disminuir la vasoconstricción, de tal manera que van a aumentar el gasto cardíaco y van a aumentar la presión arterial para compensar este estímulo inicial de hipotensión. Pero también van a haber efectos deleterios a nivel cardíaco y vascular, donde se va a producir hipertrofia muscular cardíaca del corazón mismo y muscular vascular de la capa media de las arterias. ¿Qué hacemos entonces para tomar una buena presión? Algunas de estas medidas están acá. Voy a de repente salir de esta presentación y voy a mostrar la otra que está mucho más clara, de esta última parte nada más, y ya con eso estaríamos terminando esta clase de hoy día. Pero sí es importante saber
que cada paciente debe tener un manguito de presión adecuado para su talla y para el tamaño de su brazo. De tal manera que hay para adultos pequeños unas tallas de 22 a 26 centímetros y el bladder debe estar en el interior en estas dimensiones también. El que más usamos es el de adultos de 27 a 34 centímetros, es el clásico, el que seguramente muchos de ustedes tienen, con un bladder que va entre 16 y 30 centímetros. Y se infla y se toma la presión. La presión debe tomarse importantemente habiendo estado con 5 minutos de reposo y debe tomarse con el paciente en posición sentada y posición de pie. Las presiones no necesariamente tienen que ser iguales, se pueden tomar en ambos brazos, en ambas piernas, sentado, parado, pero la recomendación es que habitualmente uno la tome en posición sentada, con las piernas del paciente apoyadas tranquilamente en el piso, la espalda de la persona apoyada en un respaldar y la mesa apoyada, y el brazo apoyado sobre una mesa a la altura del corazón. Es más o menos todo lo que dice aquí. Esa es la gráfica de cómo se debe medir la presión. Nosotros ubicamos aquí la arteria braquial o cubital, ¿no? El manguito debe estar aquí en el tercio medio del brazo, 2 o 3 traveses de dedo por encima de la textura del codo, y la presión se empieza a tomar elevando eh, la presión del manguito, se va palpando el pulso radial, y cuando uno siente que desaparece el pulso radial, eleva la presión hasta 30 milímetros de mercurio adicionales hasta el punto de donde desaparece. Y luego de eso empieza uno a disminuir el manguito a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo para encontrar la presión sistólica y encontrar la presión diastólica. La presión sistólica corresponde al primer ruido del Korotkoff y la presión diastólica corresponde al quinto ruido del Korotkoff, donde desaparecen los ruidos completamente. Quiero mostrarles la otra presentación que les venía comentando en el punto básicamente de los mecanismos estos compensadores. Mostrarles los receptores sobre los cuales la angiotensina 2 actúa. El receptor AT1, que ya les habíamos comentado, tiene todos estos efectos deleterios, y existen además los receptores de angiotensina 2, el receptor de angiotensina 1,7 y el receptor MAS. Estos receptores del lado derecho son los que van a tener efectos benéficos de vasodilatación, antiinflamación, apoptosis, antiproliferación celular, antiestrés oxidativo, ¿no? Igual también aquí antihipertrofia, antifibrosis y estimulación de bradykinin y liberación de óxido nítrico, que son agentes vasodilatadores. Entonces, eso es lo que en esta parte quería mostrarles, y también quería mostrarles esta última parte, y con esto ya terminamos, respecto a lo que veníamos conversando, ¿no? De cómo medir la presión arterial. Y aquí son 3 diapositivas que básicamente lo van a encontrar en todos los libros, no necesariamente tienen que copiar de aquí, pero el paciente idealmente cuando le van a medir la presión debe estar relajado, la vejiga vacía. El equipo que se va a medir, se va a utilizar para medir la presión debe estar revisado y calibrado regularmente. El paciente, como les decía, debe estar sentado en una silla mínimo 5 minutos, idealmente 10. No hay que usar brazos ni piernas, no hablar durante el proceso, no haber tomado bebidas calientes o frías 30 minutos antes de la toma, no fumar, beber alcohol, ni comer chocolate o hacer ejercicio por lo menos 30 minutos antes de la toma, ideal. También deben cuidarse las relaciones debidas al dolor y a la ansiedad. Y eso es muy frecuente porque generalmente el paciente va a la consulta por dolor de cabeza diciendo, me duele la cabeza porque la presión me ha subido, cuando es muchas veces al revés, es el dolor el que causa la elevación de presión arterial.
El brazo del paciente debe estar apoyado sobre una superficie sólida, como ya veníamos conversando. Asegurar el brazalete del esfengomanómetro de manera uniforme y cómoda. Como les decía, 3 o 4 centímetros del espacio antecubital o 2 o 3 traveses de dedo. El brazalete debe ser central, no colocar la campana del electroscopio por dentro del brazalete. Y inicialmente realizar un estimado palpatorio de la presión sistólica, esperar 15-30 segundos antes de tomar una lectura auscultatoria. Ya son recomendaciones bastante ideales. Y finalmente, insertar el brazalete rápidamente 30 milímetros de mercurio sobre la presión palpatoria. Es lo que les decía, ustedes palpan el pulso radial, desaparece el pulso y insuflan 30 milímetros más arriba y luego desinflan a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. El primer ruido de Korokov es la presión sistólica, el último ruido, o cuando desaparecen completamente, es la presión diastólica. Y en la valoración inicial debe medirse la presión en posición supina, posición de pie, 2 brazos, 2 piernas, según el paciente lo amerite. Y hay que medir la presión también 1 y 5 minutos después de asumir la posición de pie en ancianos, diabéticos y en quienes se sospeche la hipotensión ortostática, porque la presión puede cambiar. Una recomendación personal es que cuando ustedes vayan a tomar la presión a un paciente en el consultorio, tomen la presión quizás de inicio, después de 5 minutos de haberlo hecho descansar, pero también examínale corazón y pulmones. En los pulmones háganlo respirar. Y al respirar, vuélvanle, después de respirar, vuélvanle a tomar la presión arterial. Van a ver cómo la presión mejora importantemente porque el paciente al respirar se relaja y libera su estrés. Bien, no pensé tener problemas de proyección hoy día. Voy a revisar mi equipo, no sé qué habrá pasado, pero en todo caso no me queda tiempo para corregirlo para la noche, para los que tenemos clase más tarde. Igual usaremos esta metodología en la medida de lo posible. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? Todo claro, doctor. Muy bien. Hasta luego, entonces.